Eres una artista ganadora del International Latino Book Award y por lo tanto significa que, lógicamente, has escrito libros. ¿Cuántos libros has escrito? Pues mi primer libro es este libro que se llama Estelita. Es la primera vez que escribo un libro, así que espero que no sea el último, pero sí, es mi primer y único libro. Escribir para recoger la historia familiar que yo desconocía y que mis hijos desconocían. Y la intención era recoger la historia familiar para dejarla como legado a la familia, ¿no? Esa era la intención del libro. El libro comienza en los 1800 con la historia familiar y termina en el 1950 con el matrimonio de mis padres. Recojo la historia familiar de mi parte materna, desde la parte mi abuelo, que se llama Ventura Sanjurjo, y de parte de mi abuela, que su nombre era Margarita Geli. O sea, recojo desde los 1800 la parte de cada uno de ellos y la voy uniendo hasta que termina con el matrimonio de mis padres. Pues fue un proceso bien duro. O sea, creo que la novela me tomó quizás más años de lo que yo quizás esperaba, porque era un proceso duro. Vivir los personajes, vivir las experiencias que ellos vivieron, era duro y hubo momentos en que lo tuve que soltar porque me afectaba mucho emocionalmente. Y entonces lo tenía que soltar quizás un par de meses para volver a retomarlo cuando me sentía que estaba lista para eso. En tu libro se retrata mucho el machismo, la violencia intrafamiliar de las sociedades de esa época. ¿Tú crees que las nuevas generaciones al leer tu libro les sirva también para reflexionar sobre este problema en la sociedad que incluso hasta el día de hoy sigue existiendo? Sí, este, como te dije, en un principio la idea era recoger la historia familiar, pero después que yo terminé el libro y yo internalicé lo que había escrito y las historias que estaban ahí presentes, me di cuenta de que era un libro que servía para crear conciencia de lo que una decisión que tomaste en unos minutos transforma tu vida, de cómo cuando escoges tu pareja transforma tu vida, cómo la violencia familiar no solo afecta al que está en la violencia, sino afecta a sus futuras generaciones. Y eso pues creo que es muy válido en ese sentido para crear conciencia. Yo estuve durante 25 años, quizás 26, con esta idea en la cabeza. En el 2004 fue que comencé a escribir como tal, pero no se lo mostraba a nadie, este, porque era como algo muy mío, era desnudarme y me acuerdo que el día que decidí que lo iba a publicar y que ya lo había enviado a la editorial, me dio un miedo porque era desnudarme, era contar quién era yo, de cuáles eran mis raíces y fue un susto bien grande cuando ya lo tenía la editorial que yo decía, wow, lo va a leer otra gente que no soy yo. Sí, fue bien difícil ese paso. ¿Cómo fue la sensación cuando supiste que estabas vendiendo libros, que el libro se estaba vendiendo por varios lugares en poco tiempo? ¿Qué sentiste cuando supiste que tenías un público que estaba interesado en tu escritura? Primero no lo podía creer. Este, recuerdo que me llegaban mensajes por la cuenta de Facebook de personas que yo no sabía quién era y que me decían, no, mi vecina compró el libro y yo lo quiero comprar, ¿dónde lo puedo conseguir? Tú me lo puedes enviar. Y yo estuve como, ¿cómo explicarlo? Como en esta nube, yo decía, pero es que esto no es posible. Había personas que por el cambio de hora me enviaban mensajes a la 1, 2 de la mañana, que querían el libro y mi teléfono sonando. Y mi esposo me decía, ahí están tus clientes. Y llegó un momento que yo parecía el almacén de Amazon.
enviando libros. Pero fue una experiencia bien bonita porque primero era el miedo de publicar y de desnudarme, ¿no? Y después la emoción de saber que algo que tú escribiste para tu familia, personas que no ni siquiera te conocen, la están disfrutando. Y que para ellos, que este era el mensaje que casi toda la gente me decía, era que ellos se identificaban con algún personaje. Podría ser que se identificaran con Margarita o con Estelita. O sea, que eso también me llenó de mucha alegría, ¿no? Que la gente se podía identificar y que las historias llegaron. Da la impresión que tu libro tiene mucha identidad latina, y quizás eso ayuda a que todos los que lo leemos podamos sentir una cercanía de cosas que uno las conoce solamente por el hecho de ser latino. Y, Sí, y quizás esa también es una de las grandes razones por las que fue tan galardonado este libro en el International Latino Book Award. Y quiero que nos cuentes un poquito tu reacción y lo que ocurrió cuando supiste que estabas nominada para este premio, cuando supiste que estabas dentro de la finalista y cuando eventualmente ganaste. Y obviamente contarnos bien la historia de quién te entregó el premio. sí. Pues mira, lo primero es que a mí una persona me habló de los premios y yo decía, yo no, ¿cómo yo voy a participar ahí si esto es un libro que yo escribí para la familia? No sé. Y mi esposo me insistió y me dijo que participara. Y yo dije, bueno, voy a participar. Si lo aceptan como que es una novela, pues ya ¿no? Es ganancia. Y para mi sorpresa, envío el borrador que piden, el PDF, y para mi sorpresa me piden los libros ya, libro como tal. Y yo le digo a mi esposo, eso quiere decir que el libro calificó como una novela, le digo yo. Envío los libros y cuando me llega la notificación que soy finalista, yo recuerdo que yo me quedé frente a la computadora como 2 horas y me lo volví a leer y lo volví a leer y yo decía, no puede ser, ¿cómo va a ser? Bueno, pero sobre todo el día de la entrega de premios, yo nunca en mi vida, yo me imaginé que yo iba a ganar. Yo me sentía solamente privilegiada por varias cosas. Primero porque los que compitieron en mi categoría eran escritores ya, eh, escritores que ya viven de la escritura, ¿no? Que habían publicado con Penguin, con casas editoras muy importantes, Harper and Collins. Y yo decía, no puedo competir en esto, pero bueno, ya con eso yo había ganado. Pero cuando yo me entero que quien va a entregar mi premio es Esmeralda Santiago, ahí es que yo estaba que veía luces, porque yo leí los libros de Esmeralda Santiago y siempre decía, algún día quiero escribir un libro de la historia familiar parecido a los de Esmeralda. Y el que ella entregara el premio, ya eso era como otra noticia que se unía a todo esto que había venido pasando. Cuando Esmeralda dice el nombre de mi novela como la ganadora, yo brinqué, lloré, grité, hice de todo porque realmente y todavía al día de hoy me emociona. De verdad que sí. Y pensar que quizás algún día alguna otra persona va a sentirse feliz porque le entrega un premio Mari. Y Qué van a decir maravilla, ¿no? como leí este libro hace mucho tiempo y siempre quise escribir como ella y vas a entregar todo el premio. Las cosas bonitas de la escritura van por ahí al final del día. Sí, sí, mira, ahora mismo una de las cosas que ha sido un reto es que muchos de mis familiares que nunca vivieron en Puerto Rico no hablan español. Y ellos estaban reclamando una copia de Estelita traducida al inglés. Así que ya Estelita está a medio camino de su traducción al inglés. Y otra cosa es que las personas que han leído Estelita, hay algunas preguntas que ellos han tenido y muchas de ellas
es como que la misma pregunta. Así que yo decidí que iba a escribir otro libro, que es la segunda parte de Estelita, que se llama Estelita, lo que no te conté. Y otro proyecto que tengo es que tengo muchos cuentos por ahí que he escrito y los estoy revisando porque quiero hacer entonces un compendio de un libro de cuentos. Así que tengo varios proyectos. O sea, podemos decirle a la gente que nos está escuchando que tenemos Mari Picouto para rato. Sí. Bueno, yo tengo una página de Facebook que se llama Estelita, Estelita la novela. Ahí me pueden contactar. Me pueden contactar a través de Picouto Mari, que es también mi página personal de Facebook, pero me pueden contactar ahí. Pero el libro está en Amazon, está disponible en Amazon y está disponible en 2 librerías que también trabajan a través de la internet. Una se llama 787 Libros, 787libros.com, y también está en la librería El Candil, que también buscan libreriaelcandil.com y la van a conseguir, y ellos venden en línea. Así que está ahí. ¿Algún mensaje que quieras dar, algún saludo que quieras dar, algún agradecimiento para, para quienes nos están escuchando o para alguien que que haya implicado, que haya generado también que todo lo que vino con Estelita, todos los, el ánimo y esa energía que se te ve súper radiante con tu libro, entonces es súper lindo que se transmita. Entonces, palabras que quieras compartir con todos. Primero les quiero dar gracias a la profesora Margarita Fernández, que fue la que me pidió mi primer trabajo de genealogía. Ella fue la que abrió la caja de Pandora. Y en el camino hay 2 personas más que también le quiero agradecer, y es la profesora María Cashon Lugo. Ella fue mi profesora en la universidad, luego fue mi jefa, trabajando antropología y arqueología. Y ella también siempre me motivó a que continuara porque ella veía algo en mí que pensaba que iba a lograrlo. Y por último, mi gran amiga Jun Sil Jong, que ella es profesora en la universidad, y ella fue la que leyó mi borrador y me dijo que tenía que publicarlo. Así que esas son las personas que... Y mi esposo, que cuando yo cierro la puerta de esta habitación, él sabe que aquí no se puede entrar porque yo estoy escribiendo y él respeta eso. Así que a él también le tengo que agradecer. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Creo que ha sido muy grato conversar contigo, saber más de las tras bambalinas de este libro, que es muy interesante. Chicas, chicos, quienes tomen el libro de Estelita, búsquenlo, léanlo. Realmente tiene una esencia latina importante. Hay un trabajo histórico que es impresionante. Y hay cosas donde les van a hacer ruido diferentes cosas que ocurrieron y porque van a reconocer a algunos personajes incluso que están ahí y que está muy bien armado. De hecho, incluso hay pies de texto, pies de página en varios lugares donde explican quién era el personaje, dónde está, en qué zona estaban. Y al final hay un glosario incluso donde muestran las actas de nacimiento, las invitaciones de bautizo, fotos, donde uno queda con esa sensación que es estoy leyendo algo que realmente ocurrió, y uno queda siempre con muchas ganas de más porque sabemos que la vida no termina en la última página de un libro, entonces es altamente recomendado que lean Estelita de Mari Picouto.